¿Alguna vez has sentido que la realidad a tu alrededor no es tan firme como parece? Como si algo extraño estuviera manipulando el curso de los eventos. En este video, exploramos historias reales, contadas por personas comunes en Ask Reddit, que responden a la inquietante pregunta: ¿qué glitch en la Matrix te ha ocurrido? Prepárate para adentrarte en un mundo donde lo cotidiano se vuelve extraño y lo imposible parece real. Así que apaga las luces, acomódate y acompáñanos a descubrir estas aterradoras y fascinantes historias. ¿Estás listo para ver los agujeros en la Matrix? Si te gustan este tipo de historias y videos, considera suscribirte. Hay un nuevo video cada día. Recuerda que puedes dejar este video de fondo mientras hagas cualquier actividad. Y si te sientes demasiado abrumado o abrumada, refúgiate en los comentarios. Aprovecha para compartirnos tu historia personal o sugerirnos alguna temática para futuros videos. Comencemos. Crecí en el norte de Texas, y uno de mis amigos tiene una granja de vacas y muchos terrenos. El nombre de la calle en la que vivía era el apellido de su familia. Mis amigos y yo solíamos ir a su casa los fines de semana, a veces muy lejos de su casa. Traíamos una guitarra y marihuana, hacíamos una fogata y simplemente nos relajábamos. Una noche de verano, mi amigo nos preguntó si queríamos ver una casa embrujada. Nos aclaró que no era embrujada como tal, pero que estaba muy alejada y estaba abandonada. Nos contó que había pasado por ahí varias veces mientras manejaba por las rutas rurales, pero que nunca había tenido el valor de explorarla, especialmente de noche. Fue uno de esos momentos en los que nadie quería ser el primero en decir no, así que todos respondimos sí. Era una noche fresca y despejada, y nos subimos al sedán de mi amigo. Estábamos escuchando algo de rock clásico y pasándola bien. Llegamos a una zona donde tuvimos que atravesar un río muy antiguo, que ahora era un arroyo. Este arroyo había erosionado tanto el terreno que había creado una depresión muy pronunciada. Había una gran tabla de madera cruzando lo que quedaba del arroyo, que hacía el terreno lo suficientemente plano como para cruzarlo con el coche. Mi amigo nos aseguró que era seguro, aunque el ángulo parecía demasiado inclinado como para que el coche pudiera cruzarlo sin sufrir daños. En ese momento, la atmósfera cambió. Ya no estábamos tan relajados como al principio. Pocos de nosotros hablaban, solo mirábamos por las ventanas, viendo los árboles oscuros y los prados iluminados por la luna. Contuvimos la respiración mientras cruzábamos el arroyo, y cuando lo cruzamos, sentí que algo había cambiado. Era como si pudiera percibir que la casa estaba más cerca. Nadie dijo nada durante los siguientes 10 minutos, salvo mi amigo, que nos iba dando estimaciones de cuánto más faltaba para llegar a la casa. No había nada por ahí, ni siquiera una carretera pavimentada. Solo había un camino de tierra, formado por los coches, pero estaba muy viejo y cubierto de hierba, como si no se hubiera usado, excepto quizás de manera esporádica, durante una década. De repente, me di cuenta de algo que había estado ocurriendo lentamente, pero que apenas había notado. Rompí el silencio. Todo es en blanco y negro. Solo veo en blanco y negro. Todos en el coche empezaron a asustarse, porque ellos también solo veían en blanco y negro. No había color en ninguna parte, solo sombras negras, como una foto antigua. ¿Estamos muertos?, Zrenia pregunté. Estaba convencido de que habíamos muerto en el camino, pero no nos habíamos dado cuenta, como en una película de terror. Aún no tengo explicación para esto. Llegamos a la casa. Parecía que el color había regresado, pero estaba tan oscuro que no importaba. La casa era de 2 pisos, ligeramente inclinada, y la fachada parecía mirarnos de manera amenazante. Era una casa del sur, con columnas blancas que se habían descolorido con el tiempo y balcones falsos saliendo de las ventanas del segundo piso. A unos 50 metros de la casa
Había un silo metálico. Cuando los faros del coche iluminaron el área, la oscuridad no se fue de inmediato, porque ya se había asentado allí por tanto tiempo. Empezamos a caminar lentamente hacia la casa. En el jardín había muchos agujeros en el suelo, recién cavados, de un tamaño suficiente para colocar una maceta pequeña. Dentro de los agujeros encontramos papeles arrugados. Los papeles tenían dibujos rudimentarios, como los de un niño. Eran de personas, figuras de palo. Algunas de las figuras estaban al revés o tumbadas. Algunas tenían caras y todas se veían tristes o gritaban por algo. Fuimos al silo. Estaba desbloqueado. Entramos con una linterna y alumbramos el interior por partes con el haz de luz. Estaba completamente vacío y brillaba como cromo pulido. Olía a aserrín y avena vieja. Juré haber escuchado el llanto de una niña, pero tal vez era el sonido de las bisagras de la puerta. Finalmente, llegamos a la casa. Las puertas estaban todas rotas, fuera de los goznes. Había una puerta de malla y estaba parcialmente rota. Entramos, nos dividimos en grupos e intentamos explorar toda la casa. Todos tratábamos de parecer valientes, diciendo cosas como: lo que más me da miedo es que el piso se caiga. Había armarios y conteníamos la respiración antes de abrir las puertas, pero no encontramos nada adentro. La casa estaba completamente oscura y vacía. Solo teníamos una linterna, por lo que es posible que hubiéramos pasado por partes que no vimos, pero ya queríamos irnos de allí. Regresamos al coche. Uno de mis amigos retó a otro a entrar solo a la casa, sentarse en la sala y cerrar los ojos durante 30 segundos. Dijo que lo haría. No lo podía creer. Yo nunca podría hacer eso. Caminó orgullosamente hacia la casa. Lo vimos entrar. La sala era la primera habitación del primer piso, después del vestíbulo, tras la puerta. Pasaron varios minutos. Pensamos que nos estaba vacilando, queriendo que alguno de nosotros fuera tras él para asustarnos. Fue entonces cuando notamos el olor. Algo olía horrible en el coche. Mi amigo, que estaba conduciendo, miró hacia abajo y vio un gato muerto metido debajo de los pedales. Luego notamos que había pelo de gato esparcido por todo el coche. Nos asustamos y comenzamos a tocar la bocina y a prender los faros para llamar la atención en la casa. Nuestro amigo no salía. Finalmente, mi otro amigo y yo entramos tras él. Cuando llegamos a la sala, lo encontramos sentado en el suelo, acurrucado, con la espalda contra la pared, los brazos rodeando sus rodillas y la cabeza entre sus piernas. Nos miró como si supiera que debíamos huir, como si ya fuera demasiado tarde. Le dijimos que se levantara para irnos de ahí. Señaló la pared detrás de nosotros. Las luces del coche seguían parpadeando, tratando de indicarnos que nos fuéramos. Cada vez que las luces parpadeaban, lo veíamos. Todos nuestros nombres estaban escritos en la pared con rojo. Más tarde, ese verano, un amigo mío regresó a la casa durante el día y la quemó. Esto pasó hace unos 15 años. Llamé a mi amigo, pero no estaba en casa, así que le dejé un mensaje en su contestador. Dije: hey, soy yo. Lamento no haberte encontrado, te llamo después. Bye. Luego colgué y salí de casa. No hice ninguna otra llamada. Más tarde ese día, él me devolvió la llamada y me dijo: vaya, ¿qué mensaje dejaste? ¿Quién era la chica con la que estabas hablando? Yo me quedé como: ¿de qué hablas? No estaba hablando con ninguna chica. Resulta que el mensaje no terminó después de que dije bye. Tuve que ir a su casa y escucharlo varias veces. Después de mi mensaje inicial, el que cité arriba, hubo una pequeña pausa y luego continuó por otros 30 o 40 segundos, con mi voz hablando con una chica. Era mi voz, pero una conversación que nunca tuve, con una voz femenina que no reconocía. Si comparabas el mensaje que sabía que había dejado con la parte extra, las voces eran indistinguibles. No solo la voz, sino también mis maneras de hablar. Era yo. Además, las referencias a mi trabajo y mis actividades eran exactas. Básicamente,
En la conversación hablaba con esta chica sobre ir a esquiar, pero primero tenía que bajar a mi taller y trabajar en un coche, lo cual coincidía totalmente conmigo. Luego el mensaje simplemente terminaba. Se grabó en uno de esos contestadores digitales que almacenaban los mensajes en un chip, así que no había una cinta que pudiera analizar. Tampoco mi amigo ni yo teníamos una línea compartida, así que esa no era la explicación. Fue muy perturbador, no puedo explicarlo. Volviendo a casa en un día de tormenta, veo que un camino lateral que sube al campo de golf local está bloqueado con barricadas parpadeantes. También noto un Mercedes estacionado más allá de las barricadas, con las luces intermitentes encendidas. Me detengo y camino hacia el auto para ver si necesitan ayuda. Soy paramédico. Ilumino con mi linterna el asiento trasero y veo a un hombre desplomado, aparentemente dormido. Pensando que tengo a un par de borrachos, me acerco a la ventana del conductor, golpeo el cristal y apunto con la linterna. El conductor está sentado completamente erguido, inmóvil, mirando fijamente al frente. Ni mis golpes en la ventana, ni la luz hacen que parpadee, se sobresalte o se mueva. Miro hacia el pasajero y está inclinado hacia adelante, apoyado en el tablero. Esto empieza a inquietarme. Llamo a la estación del sheriff y pido una unidad en código 2, sin sirenas ni luces, para que me ayude a revisarlos, ya que las puertas están cerradas. Mientras hablo con la operadora, camino de regreso a mi camioneta para agarrar mi bolso de emergencia. En ese momento, me pide que tome el número de matrícula del auto, justo cuando un camión de la compañía eléctrica PG&E, con una canasta elevadora, baja por el camino cerrado. Me muevo para rodear el camión y anotar la placa, pero el auto ya no está. Hablo con el conductor del camión y me dice que hay un árbol de 25 metros caído bloqueando la carretera y que probablemente no la abrirían en al menos un día. Entonces, la pregunta es, ¿a dónde demonios se fue ese auto? Árbol caído en un lado, barricadas en el otro. Desde entonces, cada vez que me detengo en un accidente o peligro en la carretera, no puedo evitar sentirme inquieto. Esto me pasó en 3er grado, y me asustó tanto que empecé a llorar y tuve que ir a la oficina a hablar con el director al respecto. Estaba en el pasillo castigado por portarme mal, y mi vecino Tad, que era un año menor que yo, salió de un salón a mi derecha, pasó frente a mí y bajó por unas escaleras. Nos saludamos con un hola. Unos 20 segundos después, salió del mismo salón, pasó frente a mí y volvió a bajar las escaleras. Me quedé mirándolo, confundido y asustado, y él me devolvió la mirada como diciendo, ¿por qué diablos me miras así? En su momento no lo relacioné, pero con el tiempo me di cuenta de que fue como un déjà vu de The Matrix. Edith, me acordé de otro caso parecido, y ya que este hilo se hizo tan popular, aprovecharé para compartirlo. Unos años después de ese incidente, mi hermana y yo estábamos en la sala viendo televisión. Ambas vimos a nuestra mamá caminar por la otra habitación y cruzar el pasillo contiguo. Unos 20 minutos después, entró a la casa desde el patio trasero. Mi hermana y yo nos miramos confundidas y le preguntamos cómo había salido de nuevo. Ella no tenía idea de qué hablábamos, decía que había estado afuera por horas. Por supuesto, no había nadie más en casa. Cuando tenía 12 años, mi mamá me dejó esperarla en la camioneta mientras hacía las compras. Mientras esperaba, vi a un hombre mayor caminando hacia el vehículo con una expresión indescriptible, como si yo supiera demasiado. Se detuvo a unos 5 pies de distancia, me miró por un par de segundos y luego regresó exactamente por donde vino. Por alguna razón, fue una experiencia bastante traumática y muy confusa para mí a esa edad. 5 o 6 años después, mi papá me estaba mostrando videos caseros de cuando fuimos a Yellowstone. En un video de Old Faithful, noté al mismo hombre, con la misma mirada y la misma ropa, observándonos en la cámara y mirándome directamente a través de la pantalla del televisor. Me da escalofríos solo de contarlo. Edith, no esperaba que esta historia llamara tanto la atención. Algunos detalles más.
El video de Yellowstone era de cuando yo era muy pequeño. Creo que tenía 1 o 2 años. Iba en una mochila portabebés en la espalda de mi papá. Voy a hacer todo lo posible por encontrar el video. No veo mucho a mis papás, y aunque lo hiciera, dudo que alguno de los dos sepa dónde están nuestros videos caseros. El divorcio puede ser algo desordenado y destructivo. Si lo encuentro, definitivamente lo publicaré y les avisaré. En casa de un amigo, allá por 2008. Cuando éramos adolescentes, teníamos un cobertizo genial en la casa de un amigo donde pasábamos todos los fines de semana. Tenía 4 literas, mesas, una chimenea, televisor, refrigerador, todo. Una noche estábamos ahí pasando el rato cuando decidí que necesitaba ir al baño. Salí por la puerta delantera del cobertizo y empecé a caminar hacia la derecha, pero me detuve. Déjenme explicar el lugar. Al salir del cobertizo, su casa quedaba a la izquierda y a la derecha estaba el área donde estacionábamos los autos. Más allá de eso, solo había campos vacíos y árboles. Para entonces ya estaba oscuro. Las luces de la casa iluminaban el espacio entre la casa y los autos, pero más allá de eso, todo se volvía sombra. Justo cuando di un paso hacia la derecha, con la intención de ir detrás de los autos para orinar, vi al hermano mayor de mi amigo parado ahí. Lo observé por unos 5 o 10 segundos mientras se quedaba quieto, mirando hacia la oscuridad. Luego, comenzó a caminar detrás de unos árboles y un auto hasta que desapareció. Confundido, regresé al cobertizo y le pregunté a mi amigo qué estaba haciendo su hermano junto a los autos. La conversación fue más o menos así. Yo, oye, ¿qué está haciendo tu hermano junto a los autos? Amigo, ¿de qué hablas? Yo, acabo de verlo caminar detrás de los autos. Hermano, estoy aquí. Miré hacia él, y ahí estaba su hermano, sentado en una de las sillas con una bebida en la mano. Llevaba puesta exactamente la misma ropa que vi antes, y la única forma de entrar al cobertizo era por la puerta en la que yo estaba parado. Hasta el día de hoy, no tengo idea de lo que pasó. Supongo que solo imaginé cosas, pero el hecho de que lo vi moverse por al menos 10 segundos siempre me ha dejado inquieto. Nunca me ha vuelto a pasar algo así. Me sacaron las muelas del juicio en el año 2000, justo cuando la película original de The Matrix salió en VHS. Estaba completamente drogado con Percocet después de la cirugía. Tenía unas muelas del juicio horribles. Y mi mamá básicamente me dejó en la cama y fue a rentarme la película porque nunca la había visto en el cine. Recuerdo que me molestaba que el sol entrara por la ventana y reflejara en la pantalla del televisor, pero estaba demasiado aturdido como para levantarme. Un poco después de la escena del gato negro y el fallo en The Matrix, me desmayé y, al parecer, dormí unas 8 horas. La cinta en la videocasetera siguió rebobinándose y reproduciéndose una y otra vez. Cuando desperté, la película estaba más o menos en el mismo punto en el que me había quedado, pero afuera estaba completamente oscuro. Para mí, no había pasado el tiempo. Perdí la cabeza por completo. Empecé a gritar y a entrar en pánico, porque pensé que había descubierto el secreto y que alguien había apagado el sol. Recuerdo que lloré e intenté explicárselo a mi familia, que entró en pánico conmigo y que, hasta el día de hoy, no me deja olvidar lo que pasó. Creo que el fallo más extraño que he experimentado ocurrió cuando estaba en la secundaria. Estaba hablando por teléfono con un amigo, describiéndole un sueño que tuve sobre una pista de patinaje sobre hielo, y de repente él comenzó a describir el resto del sueño desde el punto de vista opuesto. Fue hace mucho tiempo, así que no recuerdo todos los detalles, pero ambos describimos el escenario, lo que la gente estaba haciendo, etc. Me dio escalofríos cuando sucedió. Mi papá tenía un pequeño mono de juguete al que solía llamar su hijo favorito, y nos molestaba a mis hermanos y a mí con eso, no de mala manera, pero era realmente frustrante para nosotros, y pasábamos horas tratando de robárselo. Bueno, un día finalmente lo conseguimos. Lo dibujamos con un marcador, lo maltratamos un poco, y luego lo tiramos a la basura. Mi papá se rió, lo buscó un poco, pero básicamente asumió que lo habíamos tirado,
y se dio por vencido después de una semana o algo así. Unos años después, cuando tenía unos 17, estaba caminando por una calle en Toronto. No vivo en Toronto, solo estaba visitando amigos, y vi un pequeño objeto naranja al costado del camino. Me acerqué, lo recogí, y vi que era exactamente el mismo maldito mono. Incluso tenía las mismas marcas de Sharpie negro que le habíamos hecho cuando lo dibujamos. Honestamente, no puedo ni calcular las probabilidades de que algo así pasara, especialmente considerando que nuestra basura es enviada a un vertedero local, muy lejos de Toronto. Edith. Me lo llevé y lo quemé solo para asegurarme de que no volviera nunca más. Solía trabajar en un edificio que tenía 3 niveles de sótanos, y el equipo de laboratorio con el que generalmente trabajaba estaba en el sótano más bajo. Yo tenía la única llave. Allí había un teléfono con cable, y a veces trabajaba hasta tarde, pero no esa noche. Estaba durmiendo solo en mi departamento cuando me despertó una llamada a mi celular de mi novia a las 3 de la mañana. Ella estaba histérica y me preguntaba por qué la asusté. Aparentemente, había recibido una llamada de ese teléfono en el sótano justo un minuto antes, con alguien que sonaba como yo repitiendo lentamente su nombre, hasta que la llamada comenzó a craquear y se cortó. Mi departamento estaba a 16 kilómetros de mi trabajo. Pensé que me estaba mintiendo, pero vi la llamada registrada a las 3 de la mañana desde el teléfono del sótano en su celular. Todavía me asusta un montón. Solía trabajar en la industria de la música y de gira con esta banda. El guitarrista, Josh, de la banda, cuyo mejor amigo, Matt, había muerto unos años atrás, siempre hablaba de él y parecía ser un gran tipo. Josh siempre tuvo este sueño recurrente en el que Matt estaba parado en una calle abandonada, que supuestamente era un lugar metafórico para el purgatorio. Josh tenía estas conversaciones con Matt en sus sueños, y dado que Matt había muerto por una sobredosis de manera inesperada, él sentía que su espíritu no podía avanzar. Al final de los sueños, Matt tomaba una bombilla de la farola en la calle en la que estaban parados. Josh describía estos sueños con mucho detalle, y yo prácticamente podía imaginar cómo se veía la calle. Avancemos unos 6 meses de gira con ellos. Eran grandes fanáticos de Bright Eyes y querían hacer una parada en Casadaga, Florida. El cantante de Bright Eyes escribió un álbum allí y es un lugar realmente espeluznante, conocido por ser un sitio de mediums espirituales. Vale la pena mencionar que 6 de las 7 personas con las que estaba eran ateos. Así que llegamos a Casadaga alrededor de las 2 o 3 de la mañana y comenzamos a dar vueltas. De repente, un perro negro grande se atraviesa en medio de la carretera y se detiene a mirarnos. Los chicos de la banda estaban bastante raros y decían cosas como: «Sigue al perro, nos está mostrando algo». Y en mi mente pensaba que eran todos unos idiotas. Seguimos al perro durante unas cuantas cuadras, ya que caminaba lentamente. De repente, giramos en una calle y el perro se va corriendo. Tratamos de acelerar, pero Josh dice: «Detén la maldita camioneta». Esto es, todos estábamos confundidos, y él baja de la camioneta para mirar a su alrededor. Esta es la calle de mis sueños. Estuvimos allí como 15 minutos, y por la forma en que describió la calle, desde las casas a la izquierda hasta un parque a la derecha, definitivamente era la calle. Cuando nos subimos de nuevo a la camioneta, una luz de la calle se apaga y simplemente nos vamos. Josh dice que nunca más tuvo esos sueños, ya que eso fue como un cierre para todo. Era la secundaria, y toda la clase de 8º grado tenía que hacer una actividad llamada Feria Cultural, en la cual investigábamos nuestras raíces o linaje cultural y lo presentábamos después de clases por la noche para que todas las familias lo vieran. Un amigo y yo estábamos dando vueltas por los pasillos vacíos por aburrimiento antes de que comenzara todo, y por alguna razón estúpida, aposté $10 a que podía abrir cualquier casillero, y él podía elegir cuál. Aceptó mi apuesta y eligió un casillero al azar.
Movió la manija y giró el dial unas cuantas veces para asegurarse de que estuviera cerrado. Recuerdo que era el casillero número 424. Así que lo miré y dije, PFFFF. ¿Mira esto? Lo giré, 6 a la derecha, 24 a la izquierda, 34 a la derecha. Recuerdo haber pensado, estos números suenan bien en mi cabeza. Desde que era niño, tengo lo que llamo duplicación, que ocurre ocasionalmente a mi alrededor. Pongo algo en un bolsillo, luego más tarde lo encuentro en otro bolsillo, así como el original en el bolsillo donde lo había puesto. Y sí, ha sucedido con dinero antes, un golpe de suerte. El ejemplo más destacado fue cuando era adolescente en un campamento. Todos los líderes tenían placas de identificación de plástico grabadas y solo nos daban una. Solía moverla entre mi sombrero y mi camisa. Al final del campamento, simplemente metí todas mis cosas en un bolso y me fui a casa. Más tarde, cuando desempaqué, lo primero que hice fue sacar mi sombrero con la placa. Ok, ahí es donde la tenía. Y claro, un minuto después, saco una camisa con la misma placa prendida. También experimenté un fenómeno similar cuando era niño. Durante algunos años sucedió a diario, pero no lo he visto en mucho tiempo. Alguien ponía algo en su bolsillo, mochila, etc. Pero cuando iban a buscarlo más tarde, había desaparecido. Luego, yo metía la mano en mi bolsillo, mochila, lo que fuera, y sacaba el objeto. Al principio me acusaron de ser ladrón, pero cuando esto sucedió repetidamente, sin que estuviera ni siquiera a 20 pies de la víctima, mis amigos y compañeros de clase dejaron de hacerlo y simplemente aceptaron que eso pasaba a mi alrededor. Estaba manejando de regreso a casa desde la casa de mi novia una noche, tomando el camino por la parte de atrás. Donde vivo es muy plano, así que la carretera en la que iba era completamente recta, sin baches, colinas pequeñas o lugares donde la carretera subiera o bajara, nada de eso. Así que simplemente manejaba recto, con las luces altas encendidas porque no había nadie alrededor, y podía ver todo lo que había frente a mí. No había casas a ningún lado, ni entradas, solo campos. Tampoco había nada detrás de mí. De repente, un coche aparece a unos 6 metros frente a mí, manejando en dirección contraria en el otro lado de la carretera. Yo iba bastante rápido, así que los pasé rápidamente, y cuando miré en mi retrovisor, no había nada allí. Me asustó tanto que tuve que orillarme y tomar un momento para calmarme antes de poder seguir. Todavía me asusta recordarlo. Edith, un montón de personas han dicho que alguien iba manejando con las luces apagadas y las encendió para asustarme, pero eso no tiene sentido porque los habría visto mucho antes con mis luces altas. Alguien sugirió que podría haber sido un microsueño, y que me desperté por las luces del otro coche. Probablemente haya alguna explicación lógica, pero me gusta pensar que fue mi experiencia con fallos en la Matrix. Estaba comiendo palomitas frente al televisor y dejé caer una. Cuando debía haber tocado el suelo, escuché un leve ruido de pop. Mi mamá era muy estricta con los desordenes, así que miré por todos lados, debajo del sofá, debajo del mueble del televisor, en todos lados, y no pude encontrar esa palomita. Aproximadamente un año después, estaba viendo televisión de nuevo, y escuché el mismo leve pop. Miré hacia abajo, y justo entre mis pies, había un grano de palomita recién explotado. Lo levanté y aún estaba caliente. Había estado sentado allí por al menos una hora y no había nadie más en la habitación. No puedo explicarlo, y ni siquiera yo mismo lo creo. Solo se lo he contado a un par de personas, todas las cuales se negaron a creer que algo así pudiera suceder. En 2 ocasiones, he respirado bajo el agua sin asistencia mecánica. Tenía unos 11 años cuando sucedió por primera vez. Estaba nadando una tarde en el pozo de clavados de mi gimnasio. La piscina tiene unos 4,5 metros de profundidad, con una superficie bastante pequeña. Siempre he sido un nadador fuerte y seguro de mí mismo. Me encanta sumergirme al fondo de la piscina, dar vueltas, abrir los ojos y mirar hacia la superficie. Entonces, me sumerjo y, sentado contra la pared,
siento la abrumadora necesidad de respirar. Rechazo ese pensamiento, incrédulo y riéndome de lo raro que es mi cerebro. Pero el pensamiento vuelve, y es completamente convincente. No puedo explicar por qué decidí respirar. Simplemente sé que nunca lo hubiera elegido, pero en este caso lo hice. Tomé la respiración más cuidadosa, casi delicada. Sentí una gran presión, pero respiré normalmente. Era aire lo que respiraba y no agua. Tomé 4 respiraciones completas mientras estaba sentado en el fondo de la piscina, y después de cada respiración me sentía más horrorizado y agitado. Mi incredulidad era enorme. Me asusté un poco y subí a la superficie lo más rápido que pude. Después de racionalizar un poco, me calmé. Mi mente lógica seguía pensando que de alguna manera había tenido una burbuja de aire atrapada en mi rostro. ¿Cómo podría haber respirado así? Pero con los años de tratar de entenderlo, ahora tengo 30, reconozco que el aire siempre encuentra su camino hacia la superficie rápidamente. No simplemente se queda alrededor del rostro de alguien. Intenté hacerlo nuevamente ese día, sumergiéndome y sumergiéndome, tratando de replicar la experiencia. Terminé metiéndome agua por la nariz antes de rendirme. Pasaron 4 años hasta que ocurrió la segunda vez, en la misma piscina. Tomé 5 respiraciones, con la misma sensación de confianza abrumadora de que estaría bien respirar. Tampoco pude explicarlo la segunda vez. Es algo muy extraño. ¿Un fallo? No lo sé. Nadie me ha creído, pero solo se lo he mencionado a unas pocas personas. Aún no sé qué pensar. ¿Alguien tiene alguna idea física / lógica sobre esto? ¿A alguien más le ha pasado algo similar? Bueno, estoy bastante seguro de que esto se va a enterrar, pero siempre he querido compartir esta historia. Mi familia y yo nos mudamos cuando yo estaba en 3er grado. Antes de mudarnos, mis padres nos llevaron a mí y a mis hermanos en un viaje por carretera para presentarnos nuestra futura casa. La casa era de un anciano muy amable que hizo muchas reparaciones él mismo a lo largo de los años. Todavía encontramos pequeñas rarezas de vez en cuando, que indudablemente dejó él. Entré, saludé a una señora de aspecto amable en una silla mecedora, recorrí un poco y luego nos fuimos. Nada raro, excepto por un pequeño detalle. Cuando salimos de la casa, me sentí un poco confundido. «Pero mamá», le pregunté, «pensé que dijiste que el dueño de la casa vivía solo. ¿Quién era la señora vieja?» Mi mamá me miró con cara de 3 cabezas. «¿Qué señora vieja?» Mi familia estuvo de acuerdo con ella. No había ninguna señora vieja sentada en la sala, y la esposa del dueño había muerto recientemente. Sí, tengo un par de historias extrañas más sobre esa casa si a alguien le interesa. Con 16 años, sentado en un círculo de amigos en una fiesta, drogado, alguien con quien tenía mala relación me tiró un encendedor a la cabeza sin previo aviso desde un lado. No lo vi debido al cabello largo, lo atrapé como un ninja, me giré lentamente y miré al que lo tiró, quien se puso pálido, nunca volvió a molestarme. No tengo idea de cómo lo hice. Sentado en un bar con algunos amigos, riendo, bromeando, pop. Algo en mi cabeza hizo pop y sentí como si mi cerebro se hubiera reiniciado por un segundo. Hablé con los demás sobre esto, pero no sabían de qué estaba hablando. Luego dije, Gary está aquí. Pensé que estaba aquí por alguna razón. Unos 20 segundos después, Gary entra al bar. Aún no estoy seguro de lo que pasó. Se lo conté más tarde, y él dijo que vino porque lo llamé. Revisé mi teléfono, no lo llamé, él tampoco tenía registro de esa llamada. Es como si alguien hubiera retrocedido el tiempo y estropeado algunos detalles de la memoria. Esos son los 2 recuerdos más memorables que puedo recordar. También está la vez que me puse muy dopado y un bloque de chocolate en mi escritorio de la computadora desapareció. Simplemente se fue desvaneciendo gradualmente durante un par de horas. Estoy seguro de que esto ya ha sido publicado antes, pero hay 2 cosas que me han pasado que fueron como fallos en la realidad. La primera vez fue cuando estaba acostado en mi cama, en mi habitación de la universidad, mirando por la ventana la nieve cayendo de noche. Mi compañero de cuarto estaba en su cama al otro lado de la habitación, haciendo lo mismo,
y estábamos los dos hablando sobre lo bonito que se veía, cuando de repente, ¡bam!, parpadeo, y de repente es de día. Miro a mi alrededor confundido, y no veo a mi compañero de cuarto por ningún lado. Al entrar en pánico y pensar que todo el mundo ha desaparecido, empiezo a buscarlo, y finalmente lo encuentro. Le pregunto qué pasó, y él no tiene ni idea de lo que le estoy hablando. Le pregunto dónde fue la noche, y él dice: estábamos los dos mirando por la ventana, viendo la nieve, cuando de repente te quedaste en silencio y no dijiste nada cuando te hice preguntas. Así que asumí que te habías quedado dormido, pero cuando te miré de nuevo, estabas ahí, mirando por la ventana con los ojos abiertos, y de hecho, parpadeaste un par de veces. Pensé que estabas dormido con los ojos abiertos. La segunda cosa extraña fue que una vez me desperté y revisé mi iPod, vi que eran las 5 de la mañana. Como no tenía que ir a trabajar hasta las 7 de la mañana, decidí intentar dormir un poco más. Recuerdo muy específicamente que revisé mi reloj para asegurarme de que eran las 5 porque no quería quedarme dormido. Bueno, me vuelvo a dormir y cuando me despierto, reviso mi iPod para ver si ya tengo que ir a trabajar. Me quedé embarazado cuando vi que el reloj de mi iPod marcaba las 4:30. Revisé mi reloj real y también marcaba las 4:30. Un día estaba conduciendo de regreso a casa desde la universidad y me detuve en un semáforo en una intersección. El coche frente a mí era uno de esos Honda Civics de color aqua diagonal verde azulado que eran populares a finales de los 90. Miro a mi derecha. El cartel de la gasolinera decía algo como: siempre mantente consciente de tu entorno cuando cambies de marcha. No es una cita literal, pero recuerdo que la palabra shift estaba en mayúsculas por alguna razón. Me pareció algo peculiar y fue en ese momento cuando noté que el coche justo a mi derecha era, de hecho, otro Honda Civic del mismo color. Bien, interesante coincidencia. Entonces pensé, ¿qué diablos? ¿Qué tan gracioso sería si? Y miré en mi espejo retrovisor. Sí. Un Civic aqua diagonal verde azulado detrás de mí. Así que miro a mi izquierda. Seguro, lo mismo, el mismo coche. Estaba rodeado de ellos por todos lados. Me reí para mis adentros, pensando que no era nada importante. El semáforo se pone en verde y comenzamos a movernos. 3 de los Civics se meten en el carril de la derecha. Mientras viajan a mi lado, noto que no tienen placas. Hay conductores, y los interiores son todos de color beige o crema. Todos se desvían hacia una ruta hacia el norte y yo sigo mi camino. Durante los últimos 15 años he mantenido que de alguna manera, cambié, oye, esas fueron las palabras del cartel, no las mías, a una dimensión diferente a la de donde nací. Menciono esto cuando las cosas parecen realmente extrañas en el mundo. Ejemplo, Rick Santorum. ¿Un candidato presidencial viable? Suspiro y realmente necesito encontrar una manera de regresar a mi dimensión original. Edith, solo una pequeña nota para todos los que sugieren que los coches iban a un concesionario y cosas por el estilo. Sí, soy muy consciente de que esta es la razón más probable para la situación, pero todos estamos aquí para divertirnos. La única razón real por la que fue algo extraño es que el cartel de la gasolinera decía algo sorprendentemente relevante, el momento y el lugar coincidieron perfectamente para una extraña coincidencia, pero la historia es muy divertida para contarla en las fiestas. En ese momento vivía al norte de Washington DC y la ruta hacia el norte por la que todos los coches salieron los llevaría hacia una pequeña zona llamada Briggs Chaney. Este era el lugar de uno de los concesionarios de Honda más grandes de la zona. Por supuesto, comenzaré con lo típico de: no soy una persona supersticiosa ni generalmente espiritual, pero en la secundaria estaba en la sección de percusión y generalmente practicábamos temprano en la mañana antes de que comenzara la escuela. Ese día estábamos dentro de la sala de banda porque hacía bastante frío. Así que, bueno, yo estaba haciendo lo mío, tocando los tenores, toms para los que no saben, y dejé caer una de mis baquetas. Me giro para recogerla y no la encuentro. Hay unos 3 metros de piso vacío alrededor de mí y no está por ningún lado.
Mi instructor nos detiene y básicamente me pregunta cuál es el problema. Así que varios de nosotros empezamos a buscar, pero no la encontramos. Digo, al diablo, y agarro un par de repuesto. Unos 20 minutos después, el director de la banda entra, desbloquea su oficina, se sienta en su escritorio y golpea la ventana. Miro hacia arriba y él recoge la baqueta de su escritorio con una cara como diciendo, ¿qué hace esto aquí? Puedo confirmar que era mía porque marcaba cada set. Nadie había entrado ni salido. No había espacio debajo de la puerta. La habitación estaba cerrada y terminó en el escritorio. Había 15 de nosotros en la sala en ese momento y todos tuvimos un momento unánime de ¡no! Me quedé atónito y uno de mis amigos se volvió loco. Prácticamente cancelamos el resto del ensayo en ese momento y muchos de nosotros estuvimos bastante molestos por el resto del día. No pude concentrarme en nada durante casi una semana después de eso. Finalmente, mi cerebro simplemente lo archivó bajo misterios sin resolver y continué con mi vida. Justo después de la secundaria, conseguí un trabajo como socorrista en un parque acuático. Estuve allí alrededor de un año y para ese entonces, soñar con el trabajo ya era algo rutinario. Los sueños generalmente no trataban sobre nada dramático como rescatar a un nadador en apuros o hacer RCP, pero en esta ocasión tuve un sueño en el que uno de mis compañeros de trabajo rescataba a un niño inconsciente de una piscina en particular. En el sueño, yo solo estaba ayudando con los primeros auxilios, no fui el principal en el rescate, pero recuerdo claramente cómo se veía el niño. Al día siguiente regresé al trabajo después de tener unos días libres y, a mitad de mi turno, veo al niño del sueño caminando por el parque con su familia. Aún llevaban ropa de calle y acababan de registrarse, así que no había manera de que lo hubiera visto antes. Casi me caigo de la silla. No se ahogó, pero maldita sea, estuve súper atento a él todo el tiempo que estuvo en el parque. Hace algunos años, mi hermanita, la llamaré Susie, y yo estábamos explorando la cabaña y encontramos un par de walkie-talkies. Ahora, esto en sí mismo no era inusual. Es un lugar aislado y extenso, compartido por muchos amigos y familiares que a menudo dejan cosas atrás cuando vienen y se van. Corríamos por la noche probándolos y descubrimos que tenían un alcance de unos 10 a 20 metros. Estábamos jugando y eventualmente nos encontramos en lados opuestos de la casa cuando ocurrió algo como lo siguiente. Yo, Breaker Breaker, ¿me recibes? Soy Thundercat, over. Susie, ríe. Soy Dragon 7, estamos cerrando nuestra posición, over. Yo, negativo, nunca me atraparán. Thundercat fuera. Susie, ríe. ¿Quién eres? Yo, soy Thundercat, ¿me recibes, Poopsmith? Susie, ríe. No. ¿Quién eres? En este punto, entro a la siguiente habitación y veo a Susie mirando por una estantería, el walkie-talkie abandonado en el suelo. Ella me dice, hola, y las risas siguen viniendo del walkie-talkie. La miro a ella, miro el walkie-talkie y le pregunto, ¿quién es esta? Las risas se detienen al otro lado. No hay más que silencio. La siguiente casa está a unos pocos kilómetros de distancia y no hay nada más que bosques y una cueva espeluznante alrededor. Susie dice que se aburrió del walkie-talkie hace un rato y niega cualquier parte en la conversación con los apodos tontos. Registramos el lugar de arriba a abajo y no encontramos a nadie ni nada que pudiera haber estado haciendo la llamada. Intentamos el walkie-talkie unas veces más, pero nunca logramos contactar de nuevo a nuestra chica fantasma. Todavía la acuso de haber sido la voz al otro lado de la línea de vez en cuando, pero en el fondo sé que cuando le conté lo que pasó, mostró un verdadero miedo. Hace aproximadamente un año, el gato de un amigo en línea se escapó. Él estaba desconsolado, ya que creció con ese gato y era básicamente uno de sus mejores amigos. Recuerdo vagamente que me había contado hace mucho tiempo que el gato se había escapado durante 3 días una vez, y se había quedado atrapado en un restaurante de barbacoa local mientras estaba cerrado durante el fin de semana. No lo mencioné, porque pensé que solo haría que mi amigo se pusiera más triste.
3 días después, el gato regresa, oliendo a salsa barbacoa porque se quedó atrapado en el restaurante durante el fin de semana. Mi amigo jura que el gato nunca se había escapado antes, y no pude encontrar ningún registro de esa supuesta conversación sobre el gato escapándose en ninguno de nuestros chats. Ni siquiera mencionó que había un restaurante de barbacoa cerca de su casa. Cuando era niño, tenía muchos sueños sobre un cementerio con una gran cruz en el medio. Los sueños siempre me asustaban. En ellos siempre había algo raro en el lugar. No malvado, pero algo inquietante. De todos modos, avanzamos unos años. Yo tendría unos 10 años, quizás. Estaba fuera con mi mamá, papá y hermana. Estábamos visitando un cementerio alemán para soldados que habían sido capturados y llevados al Reino Unido. En cuanto comencé a acercarme al cementerio, empecé a sentirme muy incómodo, como si algo estuviera mal. Recuerdo caminar por un pequeño edificio que llevaba al cementerio. En ese momento supe que la cruz iba a estar allí, como en mis sueños. Recuerdo haberla visto, y ahí es donde mi memoria se detiene. No pasó nada malo. Bueno, no que recuerde. Nunca había estado allí antes en mi vida, y nunca había oído hablar de él hasta entonces. Bromeo con mi esposo que regularmente me despierto en universos ligeramente diferentes. Todo es igual, excepto por pequeños detalles. Por ejemplo, recuerdo perfectamente mis experiencias de infancia con los espaguetis de sabor original, y siempre venían con salsa de tomate. Hace aproximadamente un mes, volví a verlos y ahora son salsa de tomate y queso. He revisado Wikipedia, cronologías de consumidores, en este universo, esa cosa es de tomate y queso. Te juro que crecí en una realidad donde solo era salsa de tomate. Esto se refiere específicamente a lo que es el sabor original. Sé que también existe una variante de salsa de tomate. En esta realidad. O algo así. Siempre he tenido el miedo de que las personas puedan leer mi mente. Recuerdo que estaba en camino a mi fiesta de cumpleaños y acababa de comprar un vestido nuevo. No estaba segura de cómo me veía con él. Mientras subía por la escalera mecánica, otra mujer bajaba por las escaleras adyacentes. Recuerdo haber pensado, realmente, espero no verme estúpida en este momento. Y esta mujer me dice, bueno, yo creo que te ves genial, de una manera tranquilizadora. Tal vez solo me veía insegura. Tal vez alguien más en las escaleras frente a ella estaba hablando sobre lo estúpida que me veía. Pero hasta el día de hoy, la experiencia ha amplificado mi paranoia sobre la lectura de mentes. Mi esposo y yo nos conocimos a finales de nuestros años 20. Crecimos cerca el uno del otro, pero fuimos a diferentes escuelas secundarias y universidades, éramos unos años más apartados y frecuentábamos círculos completamente distintos. Mis padres hicieron una oferta por la casa de al lado de la de sus padres cuando tenía unos 11 años. La oferta no se concretó y nos mudamos a otro lugar. Mientras estaba en la universidad, él viajó a mi escuela para competir en un juego. Como era el evento de bienvenida, terminó viendo brevemente el desfile. De entre cientos de personas, me recuerda a mí y le dijo a su amigo que era una chica genial. No solo había estado bebiendo, sino que estaba vestida de cangrejo y de pie al lado de Ariel de la Sirenita. Casi me muero cuando me contó que me vio bailando torpemente en la calle y tomando fotos con los niños pequeños. Mientras asistía a una fiesta en casa con mi ahora esposo, estaba mirando fotos en las paredes de fiestas que sus amigos habían organizado en la secundaria. Yo estaba de un lado de la foto y él al otro lado de un gran grupo. Fui a unas 20 fiestas en esa época, y no recuerdo haber estado en ninguna fiesta cerca de su área. Mi esposo y yo éramos mejores amigos con un chico y una chica que son primos. Ambos asistimos a innumerables reuniones familiares, pero nunca nos conocimos. Nos contamos historias sobre el otro, y nunca habíamos visto una foto del otro. Después de 6 años, finalmente nos conocimos y terminamos como pareja esa misma noche, y hemos estado juntos desde entonces. Si te gustan este tipo de historias, considera suscribirte. Hay un nuevo video cada día.